buenas a todos. En este vídeo voy a hacer un mini análisis de Memorium, así que vamos a ver qué os parece. Hoy analizamos Memorium, una aventura de acción y terror en realidad virtual que combina exploración, disparos y narrativa. El juego está desarrollado por Pattern 8 Games, el mismo estudio responsable del aclamado mod Return to Rapture para Half-Life Alyx, inspirado en el universo de BioShock. Todo comienza tras un colapso global que ha dejado la Tierra prácticamente destruida. Encarnamos a un ingeniero superviviente, uno de los pocos que aún busca respuestas entre los restos de instalaciones abandonadas y laboratorios olvidados. Con su equipo tecnológico y una tableta de exploración, deberá reconstruir fragmentos de memoria, descubrir qué salió mal y sobrevivir a las consecuencias. La ambientación cumple, pasillos oscuros, luces parpadeantes y ese tono de ciencia ficción clásica que recuerda a títulos como Dead Space. Pero también es un juego pasillero, con una estructura bastante repetitiva. Gráficamente, aunque la atmósfera está bien conseguida, en la versión de MetaQuest se nota una falta de resolución en escenarios y texturas, que en muchos momentos se ven borrosas o poco definidas, restando inmersión a la experiencia VR. El combate funciona, pero deja sensaciones irregulares. El feedback de las armas es flojo, los impactos en los enemigos se sienten poco potentes, y al no contar con ninguna opción de esquivar o moverse rápido, los enfrentamientos, sobre todo contra los jefes de fase, se vuelven toscos y lentos. Además, los enemigos no presentan mucha variedad, hay pequeñas diferencias, algunos tienen tentáculos, otros se arrastran o atacan de frente, pero en general resultan muy similares entre sí, tanto en comportamiento como en diseño. Disponemos de varias armas, una pistola de energía o plasma, una escopeta, una ametralladora y un fusil. Las armas se consiguen en máquinas tipo impresoras y se pueden mejorar. Durante la aventura disponemos de varias herramientas técnicas que ayudan a explorar y resolver situaciones. Un soplete, útil para cortar o reparar ciertas piezas. Un destornillador eléctrico, usado para desmontar tapas o acceder a mecanismos. Un detector de señales eléctricas, llamado Wire Detector, que permite rastrear conexiones y fuentes de energía a través de las paredes. En la parte de exploración encontramos taquillas, cajas y terminales donde conseguimos energía, munición o fragmentos de la historia. El personaje puede escanear objetos y obtener códigos de acceso. También encontramos radios y tabletas que nos aportan información adicional sobre la trama y lo que ocurre en la nave. Además, encontraremos botellas raras que parecen funcionar como coleccionables u objetos especiales. También contamos con una tableta personal que muestra el mapa de la zona y que además puede conectarse a los ordenadores repartidos por el escenario. Al hacerlo, accedemos a nuevos datos, puertas bloqueadas o funciones adicionales necesarias para seguir avanzando. Durante la historia, también nos encontramos con una niña misteriosa que recuerda un poco a la de Fear, aunque solo en lo superficial, por ser una figura inquietante que aparece de forma extraña, sin llegar a tener el mismo impacto ni desarrollo. Por último, la interacción con objetos no siempre responde bien. A veces intentas coger algo y no lo detecta, o directamente sacas el arma sin querer, lo que rompe bastante la inmersión. También pasa que muchos objetos o escaleras no encajan bien. Las manos atraviesan superficies o no se alinean correctamente, dando una sensación de imprecisión. En resumen, Memorium tiene buenas ideas y una ambientación interesante, pero necesita más trabajo. Mejor feedback en combate, más variedad de enemigos, interacciones más precisas, colisiones bien ajustadas, cargas más rápidas y un ritmo de acción más fluido para estar a la altura de su propuesta. Pues bien, hasta aquí el vídeo. Como habéis podido ver, al juego todavía le queda un poco de optimización para ser el juego esperado. Una cosa más, por el momento el juego solo está en inglés, aunque ya han comentado los desarrolladores que en un futuro añadirán subtítulos a otros idiomas, incluido el español. Así que con todo esto y en el estado que está el juego, en este momento le voy a poner un 7. Así que hasta el próximo vídeo.